Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Muy buenas tardes tengan ustedes, todos ustedes, querida audiencia. Estamos hoy muy contentos, muy emocionados de estar con ustedes en esta nueva emisión de su programa Economía de Opción. Y además de esto, pues muy contentos y muy agradecidos que nos hace favor de acompañarnos el CPA Germán Zúñiga Zeitler, gran amigo, socio del Colegio de Contadores y también socio del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas. Y bueno, nos va a hablar de un tema bastante interesante: auditoría de partes relacionadas. Sergio, qué gusto compartir contigo espacio nuevamente, amigo. Qué gusto saludarte, Gaby. Igualmente, buenas tardes a todos. A nuestro invitado Germán, muchas gracias, amigo, por estar aquí acompañándonos. Y como ven, pues el tema de hoy también implica una importancia absoluta para las empresas, sobre todo aquellas que de alguna manera tienen operaciones que vinculan con socios o con empresas que tienen una relación muy particular de la que ya estaremos platicando. Los precios de transferencia o las partes relacionadas es un estudio muy especial que se hace con una intención y a partir de algunas recomendaciones internacionales también, y que tiene su origen precisamente en esa parte internacional y que ha trascendido al aspecto local, al aspecto nacional. Ello tiene razones económicas y fiscales muy importantes, donde normalmente los países de la OCDE, integrantes de la OCDE, pues cuidan el que no se vaya para otros lugares la recaudación, estableciendo mecanismos muy especiales también en esas recomendaciones. Y por eso es entonces de agradecerle a nuestro amigo Germán el hecho de que hoy podamos platicar este tema con él, que es un experto en este punto, y creo que sería muy conveniente, amigo, comenzar con qué son los precios de transferencia, platicarle a nuestro público quiénes son esas partes relacionadas, pero sobre todo ese origen, ¿no? Claro que sí, antes que nada, muchas gracias. Al contrario. Gaby, Sergio, gusto en saludarlos a la audiencia que nos acompaña. Y gracias por la oportunidad de poder platicar sobre esta materia. Como bien lo comentas, Sergio, el origen de los precios de transferencia vienen desde lo establecido por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde establece lineamientos significativos para los sistemas tributarios en cada país, y que México no ha sido la excepción desde 1997. Sí. Algo muy importante que sucede es que precios de transferencia en la actualidad por parte de la autoridad fiscal ha sido un gran nicho de mercado en el tema de recaudación. Hemos identificado que la autoridad ha agarrado como bandera el poder fiscalizar a las operaciones entre partes relacionadas. Perfecto. Ahora, y ahorita lo vamos a comentar, principalmente entre transacciones domésticas, operaciones nacionales, en donde la autoridad identifica grandes aspectos de evasión fiscal por algunos de los contribuyentes. Excelente, muy bien. Y bueno, precisamente, ¿cuáles pueden ser esos orígenes de estas auditorías que hay que revisar, o en que hay que prestar principal atención, que hay que controlar más, o todo en ese sentido para...? Claro. Lo principal que la autoridad fiscal está identificando como puntos importantes para detonar algunos prospectos de auditoría son aquellas operaciones que carecen de sustancia. Principalmente en los últimos 5 o 6 años, la autoridad se ha enfocado en operaciones con partes relacionadas domésticas, en donde se ha dado cuenta que algunos de los grupos que manejan operaciones con partes relacionadas tienen ciertas transacciones que pueden carecer de sustancia, principalmente en operaciones que la autoridad cataloga como operaciones de alto riesgo. De alto riesgo se entiende así porque ellos lo consideran de alto riesgo para disminuir la base fiscal por parte del contribuyente, ¿no? Las principales transacciones son cargos por regalías, asistencia técnica, intereses y cargos por servicios. Son transacciones en donde la autoridad ha identificado que los contribuyentes
no tienen la suficiente documentación comprobatoria que permita demostrar la sustancia de dichas transacciones. Excelente, muy interesante. Sí, sobre todo, como bien lo platicas, cómo a las autoridades les llama la atención esas operaciones que van realizando los contribuyentes, y evidentemente la parte que pretende aquí atacar el Servicio de Administración Tributaria o la autoridad fiscalizadora es un vicio tan especial que ha existido no solamente en México, sino en varios países, y que tiene que ver con la evasión fiscal también, sobre todo cuando trasciende en un primer momento en lo internacional y bien ya en lo doméstico, en lo local, cómo de esta forma se pueden dar estas operaciones que disminuyan una base tributaria y le permita al contribuyente entonces pagar una cantidad menor de impuesto sobre la renta. Por eso, como ven, nuestro invitado hace énfasis justamente en esas operaciones inusuales o transacciones inusuales que le tienen que llamar la atención a la autoridad, identificando que la autoridad en todo tiempo tiene facultades de fiscalización, y creo que aquí resulta muy importante entonces que nos puedas platicar, amigo, cuáles son esos alcances que observa la autoridad, qué es lo que pretende revisar, cuáles son los puntos que más le pueden llamar la atención, y ya ahorita avanzaremos con algunas de las otras preguntas. Perfecto. Sí, la autoridad fiscal en la actualidad, en las más recientes revisiones, obviamente, como lo ha venido haciendo desde hace muchos años, revisa el tema contractual, ve el tema contractual. Sin embargo, un tema muy importante es que reta que la situación contractual que se establezca en las mismas sea congruente con lo que realmente está sucediendo. ¿Qué es lo que sucede en muchos de los casos? Los contribuyentes establecen en los contratos una situación que cuando se va a la realidad, la autoridad identifica que es algo completamente diferente. Entonces, en estos supuestos, la autoridad hace a un lado la parte contractual y se va a lo real. Y llegan a suceder actos en donde la autoridad incluso busca recaracterizar un concepto de una transacción con el contribuyente para beneficio propiamente de la autoridad fiscal, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en que primero debe de estar las transacciones completamente establecidas, los temas contractuales, en la documentación comprobatoria, se tenga la evidencia suficiente que demuestre no solamente que la transacción se dio. Un ejemplo, recientemente con un contribuyente me decía, oye, es que tengo la factura. Sabemos bien que la factura no es un elemento completamente probatorio para demostrar la sustancia y el soporte de la transacción. Tenemos que tener elementos comprobatorios. Y cuando hago este comentario, hay personas que me dicen, bueno, ¿y qué podría ser un elemento comprobatorio? Por ejemplo, en una transacción de servicios. ¿Qué elementos comprobatorios debo de tener yo para demostrar que efectivamente se dio esta transacción con mi parte relacionada? Y la pregunta es muy sencilla y se responde muy sencillo. ¿Qué le pedirías tú a un tercero independiente en el caso de una transacción como soporte para tú pagarle esa contraprestación? Entonces, lo mismo tendremos que replicar en operaciones con partes relacionadas para justificarle a la autoridad la sustancia de la misma. Claro, excelente. Pues en ese sentido, si hablamos, por ejemplo, de rentabilidad, amigo, ¿hay problemas si en un momento dado una empresa manifiesta o baja rentabilidad o que las pérdidas operativas sean bajas de manera recurrente? ¿Es algún foco rojo o no tiene que ver? Claro, la autoridad maneja la fiscalización bajo modelos de riesgo. Es decir, identifica a una compañía, voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo y muy común. Es una compañía que se encarga únicamente de la distribución de productos y que incluso esta distribución, en el normal de los casos, le compra el producto a una parte relacionada, o sea, identificando la cadena de valor, cómo se da, compro el producto a una parte relacionada y lo vendo a terceros independientes. Y en muchos de los casos, estos contribuyentes resulta que tienen una utilidad muy baja o incluso en algunos años pérdida. Entonces, lo que la autoridad dice, oye, espérame, en un modelo de riesgos como es, en una operación normal, no es normal o no es común o lógico que esa distribuidora mantenga ciertos niveles de utilidad tan baja. O tú estarías dispuesto a tener esos niveles de utilidad
perdiendo de manera recurrente, entonces la realidad es que no. Entonces la autoridad con el robot o el modelo de riesgos identifica cuando tienes este tipo de modelos y está detonando alertas para la fiscalización. Muy bien, muchas No sé gracias. si fue... Sí, perfecto, muy claro. Y que en eso realmente, digo, existen muchos aspectos que va tomando en consideración el fisco y que te ponen a ti como contribuyente o ponen al contribuyente en una probabilidad alta, ¿no? Correcto. Entonces es tanto como estar teniendo conductas que llaman la atención y evidentemente sin ser luego ciertas, que entonces se convierte en un aspecto de simulación que se alcanza a observar desde el otro lado. El contribuyente en muchos de los casos llega a pensar que no lo ven, Claro. no lo ven, pero te están viendo en todos estos indicadores que te generan esa probabilidad, ¿no? Y fíjate, Sergio, acabas de comentar algo muy interesante con respecto a esa materia. En algunos de los grupos que me toca asesorar, dicen, bueno, pero ¿qué sucede? ¿Qué de malo tiene que yo en la distribuidora tenga un margen muy bajo Claro. o tenga pérdidas si en la compañía manufacturera tengo utilidad o en la prestadora de servicios o en cualquier otra del mismo grupo estoy teniendo las utilidades? Pero justamente lo que busca la autoridad fiscal en México con esta documentación ahora fortalecida a partir del 2022 en cuanto a las operaciones nacionales es que existe una equidad y un valor de mercado entre las transacciones dentro del mismo grupo doméstico. ¿Sí? Entonces, no porque yo esté ganando como socio de todas estas empresas en una empresa en particular, es correcto que la otra tenga una pérdida. Entonces, la autoridad, como tiene identificados con diferentes indicadores, el tema de beneficiario controlador y muchos otros indicadores donde nos tienen monitoreados, como tú lo dijiste, a lo mejor el tema de la pérdida es uno de los focos rojos que le va levantando la autoridad. Pero aparte, si tiene operaciones poco recurrentes, tiene algunas otras identificadores, puede ser que fácilmente le detonen una revisión en precios de transferencia. ¿Algún otro punto, otro foco rojo podría ser en un momento dado si se realizan transacciones con partes relacionadas en paraísos fiscales, con residentes? Sí, claro. La autoridad fiscal lo que está identificando es hacia dónde mueves las utilidades. Claro. O sea, sí. sí, y no solamente con el extranjero, que puede ser uno de los casos, porque resulta mucho de que hay contribuyentes que tienen operaciones con partes relacionadas, como bien lo comentas, Gaby, con residentes en territorios de baja imposición fiscal, en donde al final de cuentas, al mover la utilidad, pues la tasa efectiva de impuesto puede ser menor, ¿no? Y es lo que trata de evitar, de acuerdo a los convenios de la OCDE, la autoridad fiscal en México. Muy bien, muy interesante. Perdóname, aquí es que ya me ando yendo de paso. No, adelante, amigo, adelante. Es que me emociona aquí Germán. Sí, por supuesto, ¿no? Pero sí. Fíjate, cómo en esta parte de la recaracterización, me parece tan fundamental porque acabas de comentar ahorita cómo en este aspecto los contratos, los aspectos contractuales, no basta con que estén escritos en un documento, en un papelito, sino que normalmente tiene que soportarse con otros aspectos. Esa recaracterización sabemos que existe por sí en el Código Fiscal, el artículo 5A del Código establece esa posibilidad para la autoridad. Entonces, creo que respecto de los precios de transferencia sería bien importante observar ese alcance, sobre todo con simulaciones que pudieran llegar a darse, ¿no? Y fíjate que ahorita voy a comentar un ejemplo muy rápido en la práctica de lo que recientemente viví, pero la autoridad yo creo que tuvo, no sé si para bien o para mal, con ese famoso 5A del Código Fiscal, en donde se autofaculta para poder recaracterizar una posible transacción entre partes relacionadas, el identificarlas, ¿no? Me tocó recientemente, y eso es algo que nos preguntan mucho, oye, ¿puedo tener una operación de préstamo con mi parte relacionada sin que genere interés? Y la pregunta es muy sencilla. ¿Estarías dispuesto a prestarlo a un tercero independiente sin que exista una tasa de interés a tu favor? La realidad es que no. Entonces, la respuesta tiene que ser, tienes que pactar una tasa de valores de mercado que sea congruente y que tenga una lógica de negocios, ¿no? Entonces, ahí la autoridad me ha tocado en contratos de mutuo simple, en donde no existen un interés como tal, y la autoridad llega y recaracteriza la transacción. Y principalmente en operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. ¿Por qué lo creen?
Bueno, porque en este caso, en estas transacciones, es posible que se genere una tasa de retención en donde, bueno, la autoridad se podría estar viendo no beneficiada con esa retención, Claro. independientemente que quien me pueda decir, puede ser que no se pague o no se pague, pero pues al ser causado, pues tiene que haber el entero de la retención, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado, como bien lo comenta Sergio, en que la autoridad puede jugar con ese famoso artículo 5A del Código Fiscal. Muy bien. Bueno, en este mismo sentido, amigo, ¿qué otro factor puede elevar la probabilidad de una auditoría en temas de partes relacionadas? Por ahí vemos que también algunas operaciones atípicas. ¿Qué podremos entender nosotros, la audiencia, como operaciones atípicas? Aquellas operaciones no propias y comunes del negocio. El otro día me hacía la misma pregunta un contribuyente y me decía, bueno, ¿y qué puedo considerar yo como una operación atípica? Le decía, mira, me toca ver un contribuyente en donde resulta que casualmente el 31 de diciembre del fin de año yo tengo una operación con mi parte relacionada en donde tengo 5 o 10 años arrendándole un activo y resulta que ese mismo, por una recomendación muchas veces de algún estratega fiscal, en donde me dice, oye, ¿sabes qué? Véndele los activos que le has rentado toda la vida y a partir del día siguiente, del 1 de enero, se los hacen usufructo vitalicio. O sea, todo ese tipo de transacciones donde no existe una lógica de que tú lo harías con un tercero independiente, sería lo que tendríamos que cuestionarlo, ¿no? Incluso en una revisión por parte del SAT, yo hacía esta pregunta, Gaby, Claro. y lo comentaba con la gente del SAT, y le decía, bueno, ¿cómo puedo identificar una operación de este tipo? Me dice, muy sencillo, si pasa la prueba de la risa, me decía, amigo. ¿A qué se refiere? Es decir, si tú te cuentas la transacción y no te ríes, que en este caso sí nos reímos, Sí, es válida. Es válida, pero si tú te ríes, dices, oye, espérame, No. la autoridad no me lo va a creer. Entonces, Claro. tenemos que identificar transacciones que la autoridad, que nos pueden poner en una posición negativa o desfavorable ante una revisión con la autoridad fiscal. ¿Y ahí cuál sería la recomendación? Por ejemplo, particularmente en este ejemplo que pusiste. Primeramente, la recomendación para todos los contribuyentes en este sentido es hacer un análisis de precios de transferencia preventivo y no correctivo. Correcto. ¿Por qué? Porque muchos de los contribuyentes dicen, voy a hacer el estudio de precios de transferencia hasta que se cierre el ejercicio fiscal. Y no. Y esto es para los que fuimos auditores y hemos sido auditores por mucho tiempo. Claro. El mejor momento de hacer unos estudios de precios de transferencia, un análisis preliminar, es antes del cierre del ejercicio, en agosto, en septiembre, incluso en este mes, para identificar si hay alguna posición de riesgo en alguna transacción que esté fuera de valores de mercado, realizar algún ajuste correspondiente y no llegar a posterior al cierre del ejercicio con algún problema. Esa es la recomendación general para cualquier contribuyente en este sentido, Gaby. Muy bien, gracias. Sí, y diríamos que en realidad en todo tiempo, como bien lo dices, es prevenirlo. Y es casi desde que se comienza una relación con alguien que se identifique perfectamente como una parte relacionada, para saber entonces cuáles son los precios que se van a contratar en su caso, ¿no? Correcto. Y en ese momento de contratar los precios, hacer este análisis con esa prueba que tú platicas de la risa, pero esencialmente entonces sería fundamental identificar quiénes son las partes relacionadas para saber si estoy haciendo un contrato con una parte relacionada o no. Fíjate, Sergio, que acabas de tocar un tema muy importante y que en la actualidad, entre operaciones con partes relacionadas nacionales, es una pregunta muy recurrente. Porque me llegan a preguntar, oye, bueno, pero es que esta puede ser no mi parte relacionada debido a que no tengo una relación accionaria con ella. Y la definición de parte relacionada dice que se considera una parte relacionada cuando participa de manera directa o indirectamente en la administración, control o capital de la misma. Entonces, tenemos que identificar incluso aquellas partes relacionadas que podrían ser por control. Me llega recientemente un contribuyente en donde me dice, oye, fíjate que es un contribuyente de la industria automotriz. Me dice, yo le compro a toda mi materia prima a un tercero independiente. Ellos vendían partes de lámina, ¿no? de acero. El que me compra, mi cliente, me dice, ¿a quién le voy a comprar? Claro. ¿A qué precio le voy a comprar? ¿Cuándo me lo va a entregar? Él me indica con qué condiciones voy a manufacturar el producto, cuándo se lo voy a entregar y a qué precio se lo voy a vender.
Entonces me decía, oye, no es mi parte relacionada, porque el auditor me dice que sí es mi parte relacionada. Yo, claro que sí, porque tiene un efecto de control sobre ti. ¿Y qué porcentaje de operaciones tienes con él? El 100%. O sea, controla toda tu operación, a quién, cómo le compras, qué hace. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esa situación, porque no solamente por relación accionaria puede considerarse parte relacionada. Claro. Sino con esa participación directa o indirecta, como bien lo platicas, En la administración, ¿no? En la administración y en control, o el control, en este caso, que en el ejemplo que estamos poniendo, o en el capital, ¿no? Claro. Excelente, muy bien. Bueno, y en otro punto, algún otro factor, si habláramos, por ejemplo, de si la parte relacionada tuviera algún historial de actos de fiscalización, eso podría ser un factor también. Totalmente. Cuando la autoridad fiscal normalmente detona una revisión en materia de productos de transferencia, es porque el modelo de riesgos del contribuyente ha tenido problemas, seguridad social, laboral, en temas de sindicatos, o sea, todo aquel tipo de revisiones por parte de la autoridad fiscal que esté teniendo el contribuyente van a ser alertas para una posible revisión en materia de transferencia. Perfecto, o sea, no necesariamente que la auditoría hubiera tenido que ver con temas de partes relacionadas. Correcto, no necesariamente. Muy bien, no muy necesariamente. interesante. La autoridad está identificando bajo este modelo de riesgos posibles aspectos que detonan un riesgo en la documentación en materia de transferencia. Claro, ahora también sabemos que hay empresas que pues llevan planeaciones fiscales bastante agresivas. Sí. Una vez identificadas, ¿esto también pudiera ser un factor? Definitivamente, Gaby, definitivamente aquellas planeaciones agresivas, principalmente entre empresas del grupo, que sabemos que son muy recurrentes, van a detonar una posible revisión. ¿Y qué es lo que sucede? Ahorita en las recientes experiencias que he tenido de la fiscalización, la autoridad fiscal, y ahorita ustedes me lo harán saber, se está enfocando mucho a ir directamente hasta el accionista. O sea, quiero ver, con el tema de beneficiario controlador, que está muy ligado, quiero ver hasta dónde estás llegando ese flujo de dinero en las transacciones que estás teniendo. Entonces, imagínate, o sea, no solo es riesgoso que le peguen a la empresa en los deudores accionistas, que te peguen directamente a ti como persona física. Entonces, yo creo que sí es muy importante que con antelación preparemos esta documentación en materia de productos de transferencia, principalmente para no detonarlo. ¿Qué sucede? Y algo que no hemos comentado en este momento. Anteriormente al 2022, la fiscalización por parte de la autoridad estaba enfocada principalmente en transacciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. Sin embargo, hay un break en ese 2022 en donde ahora me obliga a presentar una declaración informativa que anteriormente era solo por operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, y ahora me obliga a presentar esta declaración informativa también por las partes relacionadas nacionales. ¿Qué es lo que sucede? Platicando con la gente del SAT, le decía yo, bueno, ¿y ahora cómo vas a revisar? Pues muy sencillo. Todos los que tengan operaciones con partes relacionadas los tengo identificados. Saben perfectamente quién tiene operaciones nacionales y extranjeras. ¿A quién voy a revisar primero? A que no me presentó esa informativa. Claro. Es muy sencillo. O sea, porque ya sé que de entrada no cumplió. Ya después revisaré a quien sí lo presenta, ¿no? Muy bien, muy interesante. Sergio. Sí, sobre todo que en este alcance no solamente se queda en unas cuantas operaciones, ¿no? Sobre todo hace rato ya ponías bien el ejemplo de la asistencia técnica, de los propios honorarios que llegan a pagarse y que normalmente casi observaríamos, muchos llegan a ser intangibles, ¿sí? Y los tangibles pues requerirán ordinariamente la materialidad. Y esa parte de cómo la materialidad es la prioridad que debe de tener o que se tiene aquí en el estudio de los precios de transferencia, además y complementado con todos los métodos que la ley exige, porque ni siquiera es de una elección de quien haga el estudio de los precios de transferencia, sino que está perfectamente planteado en la ley de los que habrá que tomar. Desde luego, quien hace el estudio, el análisis de los precios de transferencia, pues es un experto como tú, que sabe y tiene un criterio tan amplio para saber cuál de esos métodos son el que vas a tomar en consideración. El más adecuado. Pero fíjate que comentaste algo muy importante, Sergio, con el tema de los intangibles.
La autoridad tiene una especial fijación por aquellas transacciones de intangibles, porque es muy común en la actualidad que algunos socios accionistas digan, bueno, yo le voy a cobrar a mi parte relacionada, a la empresa donde soy dueño, algún cargo por un intangible derivado a know-how, asistencia técnica, marca, que es muy común. Sí. Y dice, ¿cómo lo voy a cobrar? Pues tengo un contrato en donde yo soy dueño de la marca. Yo quiero cobrar eso. Y quiero cobrar eso. Claro. Sí, pero la autoridad, y muchos dicen, bueno, voy a hacer un estudio de pruebas de transferencia y lo voy a documentar. Sí, pero resulta que la autoridad fiscal, y lo tengo que decir tal como es, está haciendo un lado del estudio. Está diciendo, a ver, demuéstrame, no solamente que la operación está a valores de mercado, demuéstrame el beneficio real que te generó, por ejemplo, en el caso de esa marca, a ti como empresa, para que esté dispuesta la empresa a pagar 1, 2, 3% de regalías por el uso de marca a la persona física. O sea, no solamente van al tema del contrato, del estudio de si está a valores de mercado. Quiero que me demuestres el beneficio realmente recibido por el que tú estás pagando eso. Claro. Entonces, ahí es donde está la complicación. Dicen, yo como persona física, tú acumulaste el ingreso, muy bien. Nada más que tú como persona moral no lo vas a deducir, porque no tienes los elementos probatorios para deducir. Claro. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado y no irnos solamente con el voy a hacer un contrato y es suficiente, ¿no? Claro. ¿Y de qué manera podemos visualizar o palpar en un momento dado como factor de riesgo para ser auditados en materia de precios de transferencia si las empresas en un momento dado tuvieran un nivel alto de endeudamiento? Es algo también muy recurrente y fíjate que me llega a suceder mucho por el tema de IVA. O sea, dice, bueno, yo tengo una transacción contigo, anteriormente que estaba mucho las prestadoras de servicio y resulta, teníamos las prestadoras de servicio y me cobraba el costo más un margen de un 5%, por poner un ejemplo, ¿no? Pero la factura 100 pesos más un 5%, 105 la factura. Claro. Pero resulta que tú nada más ocupabas 40. Entonces te pagaba 40 y había una cuenta por cobrar de 60, ¿no? De 65. Entonces se iba acumulando y decía, pues no, ¿por qué? Porque voy a detonar el IVA y lo voy a pagar. Ese tipo de transacciones inusuales que un tercero no estaría dispuesto a que, no, espérame, a mí me pagan los 105, ¿no? Entonces, ese tipo de transacciones pueden afectar esos saldos, a identificar la autoridad que son con partes relacionadas y detonar una revisión. No, pues de verdad que hay que estar muy, muy alertas y de verdad que nos estás dando unos puntos finos y muy claves para que estemos atentos y por supuesto ir de la mano de especialistas como tú, que eres de los mejores que tenemos en precios de transferencia. Sergio. Sí, sobre todo yo insistiría tanto en los alcances de la contratación. Los alcances de la contratación donde debe de tener elementos tan importantes en ese alcance, porque decíamos hace un rato, no basta con que esté en un papelito, con que esté en un documento. ¿Por qué? Nosotros no deducimos papeles ni deducimos comprobantes fiscales, lo que deducimos son operaciones. Correcto. Sí, y entonces eso debe estar perfectamente planteado. Si no tienes inconveniente, vamos a platicarlo de manera breve antes de este corte, en un minutito y continuamos en la siguiente. Claro que sí. Ya, bueno, pues vamos entonces platicando de los contratos todavía, ¿sí? Y en ese punto, ¿qué pasa con el contrato? El contrato finalmente, tomemos en consideración que se trata de un documento, es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas que van a estar teniendo algunas circunstancias o consideraciones de derecho. En esa parte, identificar absolutamente todos los elementos que nos puede llevar y que en un momento Germán nos estará platicando precisamente cuáles son los alcances, porque ni siquiera va a bastar con el CFDI, ¿no? El propio contrato deberá de tener un objeto perfectamente planteado, la identificación de las partes, en su caso el propio precio y la base sobre la que ha de calcularse ese precio, considerando siempre en este análisis que ya Germán nos platicaba, siempre hacer un análisis antes de llevar a cabo todas las operaciones para que en el momento en el que tengamos que hacerlo o enfrentar el criterio de una autoridad, pues todo vaya entonces de una manera mucho más concreta, más correcta y entonces podamos tenerlo completo.
Vamos a ir a un corte y regresamos en un momentito, si nos lo permiten. En un momento regresamos. Continuamos en Economía de Opción. Muy buenas tardes, ya estamos de regreso aquí en su emisión de su programa Economía de Opción y recordarles los canales donde pueden sintonizarnos: por Total Play, canal 24, por Megacable, canal 124, por Axtel, canal 24, por Easy estamos en el canal 14 y por TV Abierta estamos en el canal 24.1. Asimismo, también enviar calurosos saludos a todos los asociados del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas que nos están sintonizando y a toda la audiencia que nos hacen favor de sintonizarnos cada semana. Sergio, adelante. Muchas gracias. Pues vamos a continuar precisamente con este tema de los contratos, ¿no? Y cómo... hace un rato platicábamos, no se trata solamente de tener un documento, de que tenga algunos elementos, sino una parte tan fundamental es la razonabilidad que lleva todo esto. Y nos gustaría que nos platicaras también de los alcances de esos contratos y de los efectos que puede tener también, sobre todo, y cuáles son las complicaciones que normalmente se presentan en el momento de simplemente mostrar un contrato, un CFDI y casi como que hasta ahí, ¿no? Sino que pudiera haber más allá de esas consecuencias. Correcto. Incluso, Sergio, por ahí lo hemos comentado en algunos otros foros donde hemos participado con ustedes, donde la autoridad nos dice, bueno, hablábamos del contrato que es un acuerdo de voluntades por ambas partes, ¿no? Y decíamos, bueno, hay transacciones en donde normalmente se están dando ahorita entre los contribuyentes, en transacciones, por ejemplo, de comodato, en donde yo te cedo el uso o goce de un inmueble y a cambio de no hay una contraprestación, ¿no? Claro. O un préstamo en donde no hay una tasa de interés. Y con la parte legal, con los abogados muchas veces hemos revisado, en donde nos dicen, oye, pues que esto es un acuerdo de voluntades, así lo pacto con mi parte relacionada. Y lo que sucede es que para efectos de precio de transferencia la autoridad fiscal ya no entra ahí en el tema de si el precio que estoy cobrando por el metro cuadrado de arrendamiento o la tasa o el porcentaje o tasa de interés que estoy cobrando está o no a valores de mercado. El primer paso en donde va la autoridad dice, ¿tú estarías dispuesto como contribuyente a pactar esas mismas transacciones con un tercero independiente? O sea, es decir, prestarle el inmueble a un tercero independiente en un comodato sin cobrarle nada, o prestarle una cantidad de X en pesos o en dólares sin cobrarle una tasa de interés. Y es lo que el precio de transferencia reta. No solamente que con la contraprestación esté a valores de mercado, sino la transacción como tal en origen tenga una sustancia o lógica de negocios. Y ahí, estimado Germán, ¿cómo le haríamos? Porque, digamos, sí estoy en el supuesto, y tú como mi experto en este tema, pues ya sabes que a veces los contribuyentes así son, bueno, sí lo tengo, ¿cómo le hago para que de alguna manera pues exista la materialidad de esa operación? O de plano me dice, ¿sabes qué? Desiste y hazlo por otra vía, ¿no? Que nos pudieras comentar. Mira, realmente en esas transacciones donde no existe contraprestación, ya la autoridad identificó y la tipificó así, que aquellas transacciones entre partes relacionadas existan y no existe una y no existe una contraprestación, la autoridad te está pidiendo que esas transacciones les sean reportadas como operaciones reportables. ¿Sí? Entonces la autoridad dice, ya no me suena lógico, repórtamela. O sea, tienes esta operación con una parte relacionada en donde no hay un ingreso acumulable o una deducción autorizada, sí, claro. Independientemente de eso, tienes que reportármela para yo evaluar si lo hiciste correcto o no correcto. Realmente, Gaby, es de mucho riesgo este tipo de transacciones y lo que recomendamos es que se haga de manera lo más apegado a una normalidad con un tercero independiente. Esa es la recomendación principal. Sí, correcto. Perfecto, muy bien. En este sentido, hablando precisamente de la materialidad de las operaciones, ¿cómo podríamos en un momento dado o en base a qué documentos o cómo respaldar en temas de servicios intercompañías, que son prestados intercompañías? Algunos puntos un que punto pudieras... muy importante y haces mención a esto, qué bueno que haces mención a esto, porque muchas compañías o contribuyentes dicen, oye, resulta de que tengo una operación de servicio normalmente recurrente, que es lógico y que vengo cobrándole el servicio, le llamamos nosotros de back office, ¿no? Yo tengo las oficinas y comparto para las demás empresas del grupo que utilizan las oficinas y que eso es normalmente recurrente.
Oye, pero tuve una operación atípica en donde tuve que hacer un gasto no deducible y pues ahora lo tengo que justificar, ¿no? Oye, ¿puedo aumentar ese pago de servicios para darle pues lógica a ese gasto que erosioné? La autoridad fiscal está monitoreándonos los incrementos significativos o no de ese tipo de transacciones, porque se da cuenta que es donde normalmente es muy fácil meterles gol, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, independientemente de que exista un contrato, nos va a exigir la autoridad que tengamos una integración de los diferentes servicios que se dieron, que integraron el costo del servicio, los tiempos, el personal, identificado con currículum, el personal que prestó el servicio, las características del personal y que las cuotas por hora que se cobran por ese personal sean razonables a valor de mercado, Gaby. Ok, muchas gracias, muy interesante. Sergio. Sí, así es. Sí, sobre todo identificar esta parte de que va a haber efectos importantes respecto de los precios de transferencias o del estudio, ¿no, amigo? El hecho de que se haga un estudio de precios de transferencia no implica que por ello se acabe el riesgo de la fiscalización. El precio de transferencia puede estar perfecto, puede estar correctísimo de alguna manera, ¿no? Sí, y lo comentábamos en otra reunión, Sergio. La autoridad ahorita está en las experiencias de las diferentes revisiones, revisa el estudio de precio de transferencia, ve si las transacciones están o no a valores de mercado, pero ya no ha sido el punto que están atacando más el que esté a valores de mercado, sino, primero, tiene una lógica de negocios, sí, claro, tiene una sustancia la transacción, tiene coherencia la transacción, ¿sí? Si tiene todo ese tipo de pilares, le llamamos nosotros, como soporte, después me meto a ver si está correctamente determinado el valor de mercado o no. ¿Sí? Claro. O sea, porque si veo que no tiene sustancia, coherencia o transparencia la transacción, pues ni para qué, o sea, de ahí mismo lo ataco como autoridad fiscal sin meterme al tema de valor de mercado. Claro, y que en un momento dado realmente iría hacia la recaracterización, porque correcto, se tiene que identificar cuál es el beneficio real que está obteniendo la otra empresa por la contratación de ese servicio o de ciertos bienes, porque si no se identifica ningún beneficio, pues me lleva de derechito a una recaracterización, ¿no? Y ¿no? fíjate que aquí voy a complementar lo que bien comentas. No solamente es identificar el beneficio, voy a hacer énfasis en esta palabra, es cuantificar que el beneficio recibido por aquel que pagó el servicio es mayor el beneficio que obtuve que el gasto que realicé. Si no cuantifico que ese beneficio es mayor, la autoridad puede presumir que la transacción no tiene soporte. O sea, claro, tanto así está llegando la autoridad ya en los actos reales de fiscalización. Sí, claro, en esa recaracterización tan importante por el beneficio económico contra el beneficio fiscal y cómo se da una combinación entre varios supuestos, ¿no? No solamente se queda en el precio de transferencia, sino que trasciende a estas otras oportunidades. Y mira, aquí yo creo que hay una fiscalización en materia de precio de transferencia antes del 2022 y después del 2022. ¿Y por qué lo digo? Porque anteriormente al 2022, de alguna forma solo tenían identificadas en el modelo de riesgos por parte de la autoridad fiscal a las operaciones con partes relacionadas a residentes en el extranjero. ¿A qué me refiero? Existe el anexo 9 de operaciones con partes relacionadas que hablábamos y decíamos que antes solo era con extranjeras y ahora es con partes relacionadas nacionales y extranjeras. Ese modelo de riesgo lo tenía la autoridad, pero nada más tenía qué transacciones, cuáles son mis precios, mis montos, mi rango de valores de mercado de cada transacción con cada parte relacionada en el extranjero. Pero ahora a partir del 2022 tiene identificado también todas las transacciones con partes relacionadas domésticas. Es decir, sí, claro, tiene la autoridad un resumen de cómo estoy pactando dichas transacciones. ¿Sí? Y con eso, obviamente, incluido en su modelo de riesgos y de fiscalización, detectando transacciones de montos inusuales o altamente significativos, de conceptos extraños, pues prácticamente la autoridad va a poder enviar auditorías perfectamente direccionadas sobre transacciones específicas a contribuyentes específicos.
Muy interesante. Y hablando precisamente del análisis de intangibles, en este sentido, ¿qué recomendarías, qué recomendación darías en el sentido de cómo determinar el valor de los intangibles, de los activos intangibles? Fíjate que el tema, aquí hay dos variables. Ahí. Una es determinar el valor del intangible y otra es determinar el valor de la contraprestación por el uso o goce del intangible. Yo voy a determinar el valor de una marca, pero también voy a determinar qué porcentaje, por ejemplo, de regalía voy a cobrar por el uso o goce de esa marca, ¿no? Claro. Más allá de eso, y lo comentábamos ahorita, la autoridad ya no está tanto revisando le pusiste un 3%, un 5% de la regalía, sino, oye, ese 5% de regalía que pagaste es menor que el beneficio que te originó usar esa marca para la venta de tu producto y te generó un mayor ingreso o una disminución en tu gasto. Entonces, la autoridad va a eso. Oye, ¿por qué? Porque va en este sentido. Dice, un tercero estaría dispuesto a pagarte un 5% de sus ventas por una marca que no le genera un valor. La realidad es que no. Claro. O sea, un tercero no lo haría. Entonces, eso es lo que la autoridad cuestiona. Excelente, muy interesante. Sí, claro, y en ese sentido, ¿cómo? Yo te preguntaría, con la cuestión de los contratos, ¿qué alcance llega a tener este asunto de la fecha cierta, sobre todo en los contratos, y sobre todo que veamos también que en un momento dado la autoridad realmente puede cuestionarse hasta el hecho de que aquella persona con quien estoy contratando cuente realmente con una infraestructura, con conocimientos técnicos, profesionales, para poder prestar ese servicio y que se vincula de una manera importante hacia operaciones inexistentes en un momento dado, Y ¿no? simuladas. Y simuladas. Entonces, me gustaría que nos platicaras de eso y sobre todo los riesgos que tiene el contribuyente que pretenda jugar con eso. Ahora, yo recalcando un poco el tema que mencionaba del anexo 9 de operaciones con partes relacionadas. Ahora, Sergio, tú vas a tener, voy hablando de operaciones domésticas porque es lo que vemos más en común y que la autoridad no traía como identificado a todo detalle porque se enfocaba en las extranjeras. Ahora ya se dio cuenta que ahí está el nicho de mercado. No olvidemos que la autoridad lo que más quiere es que tú tengas una rentabilidad alta. ¿Para qué? Para llevarse sus 30% de impuesto a la renta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscas? Si tienes una compañía en donde estás perdiendo recurrentemente, pues obviamente va a identificar un posible riesgo porque está viendo algo que está erosionando la base tributaria. Y si esa compañía tiene cargos, como dijiste hace rato, por accionistas, que le paga arrendamientos a accionistas, a la esposa, a la hermana, a la mamá, o cargos corporativos, pues obviamente va a revisar qué está erosionando la base fiscal, ¿no? Claro, muy bien, muy interesante. Sergio, adelante. Sí, vemos entonces cómo, perdón, realmente se trascienden en infinidad de operaciones y ni siquiera son solamente entre las compras, entre los servicios, incluso, por ejemplo, en los préstamos. El préstamo, no basta con otorgarte el préstamo, sino incluso, hace rato bien lo decías, qué analiza del otro lado, qué nivel de endeudamiento ha tenido, cómo ha cumplido con sus deudores, sus acreedores y los alcances que llega a tener, y luego identificar si realmente necesitaba ese préstamo, que el préstamo por sí, en principio diríamos, no implica una deducción por sí la cantidad a prestar, pero sí las consecuencias de los intereses. Sí, y fíjate que, por ejemplo, ahorita en las revisiones actuales que hemos tenido por parte de la autoridad, anteriormente pues lo que nos revisaba es que la tasa estuviera a valores de mercado y existía el contrato, ¿no? No, ahora nos cuestiona incluso que si la persona o la parte relacionada a la que le voy a prestar tiene solvencia económica para pagarme, ¿sí? ¿Qué historial de pagos tiene con terceros o con partes relacionadas? ¿Sí? ¿A dónde van a ser destinados el uso de esos recursos que yo le voy a prestar para capital de trabajo, para ampliaciones, para pagar alguna otra deuda con un costo financiero más caro? Por ejemplo, tener un costo con otro banco y con un banco y lo va a pagar y a lo mejor la tasa es mucho menor que la mía. O sea, la autoridad quiere saber hasta dónde va a ir destinado ese recurso específico. Claro, en ese sentido, ¿cuál sería el documento soporte para nosotros poder amparar esa operación? El documento soporte va a ser tu estudio de periodo de transferencia
en donde cuando se evalúe la calidad crediticia de la persona que va a recibir el préstamo sea la correcta para la determinación del rango de tasas de interés de valores de mercado. Claro, Ese sería el excelente. soporte para ese tipo de transacciones. Muy bien, muy interesante. ¿Y tiene que ver en un momento dado si estos saldos de estos préstamos o estos endeudamientos tienen mucha antigüedad? Sí, ¿Es un foco rojo? porque normalmente ese tipo de saldos de mucha antigüedad, la autoridad dice, oye, pues debe de tener una tasa de interés mayor. Incluso algo que se da muy recurrente que me preguntan es, a ver, yo quiero que mi parte relacionada me preste, ¿sí? Sí. Me va a prestar. Pero resulta de que por un periodo de 5 años, ¿no? Pero resulta que no quiero que me cobre intereses los 2 primeros años. La pregunta es, si tú vas a un banco con una institución financiera cualquiera, ¿te lo presta así? O sea, te presta y tú dices, no te preocupes, Banamex o Bancomer, no te voy a cobrar. Te dice, no te voy a cobrar los 2 primeros años, intereses hasta el 3er año. Claro que no. ¿No? O sea, ellos te dicen, a partir del mes siguiente va a estar pagando tus intereses. Ahora, hay quien me dice, bueno, ¿y cómo le podemos hacer? Bueno, obviamente existe análisis de interés donde decimos, bueno, si una tasa de interés de valor de mercado podría ser de un 10%, y si tú quieres que no se te cobre a partir del primer año, sino a partir del segundo año, pues obviamente esa tasa no puede ser la misma de un 10%. Tiene que llevar un efecto de incremento en esa tasa para que el que reciba, el que otorgue el préstamo, sienta una seguridad, un beneficio en su retorno por la utilización del dinero que tú le prestaste, ¿no? Claro, sobre todo que en este ejemplo que pones puede haber excepciones especiales porque Claro. más de alguna vez hemos escuchado de los periodos de gracia, ¿no? Plazos de gracia. El plazo de gracia parece de pronto que es gratuito, sin embargo sus efectos los tiene después del plazo de gracia, que sería una parte que tendría que identificarse perfectamente. Entonces, en ese ejemplo, ¿no? Sí, en ese ejemplo, como tú lo dices, bueno, si la tasa de interés en un préstamo de 5 años empezando a correr la tasa de interés, bueno, empezando a cobrarse a partir del mes siguiente, sería de una tasa del 10%. Si yo como persona, como un tercero, estaría dispuesto a prestar ese dinero, ¿qué tasa de interés tendría que tener? Que tendría que ser mayor, Claro, para empezar a cobrar a partir del mes 13, ¿no? Entonces, es donde la autoridad lo que busca es que tú pactes tus transacciones, como decía mi abuelita, como con cualquier hijo de vecino, ¿no? O sea, como un tercero independiente. claro. Sí. Bueno, pues hemos estado hablando de puntos muy importantes para prevenir, ¿no?, una auditoría. Pero si en este momento dado nos encontráramos ya en el supuesto de que estamos siendo auditados precisamente por un tema que tiene que ver con materia, exclusivamente, o a lo mejor en primera instancia, o en algo con materia de precios de transferencia o partes relacionadas, ¿qué recomendaciones darías a la audiencia? Yo lo que creo que deben de identificar, Jen, cuando estás con un acto de fiscalización por parte de la autoridad, es identificar aquellas transacciones donde la autoridad va sobre ellas. La autoridad también, digo, tengo 23 años dedicándome a esto, y la autoridad tienes, no sé, transacciones de intangibles, tienes de servicios, o sea, se van mucho por el monto de la transacción y por la carencia de la posible documentación soporte que tengas. Okay. Sí. Va a ser muy difícil o muy complicado que en el caso de una auditoría todas las transacciones te le pongan palomita a la autoridad fiscal. Y es posible que algunas transacciones le sean de poco interés. Entonces tienes que identificar sobre qué transacciones va la autoridad fiscal y sobre eso tratar de generar el mejor soporte. En este caso y como experiencia, nos enfocamos mucho a que esas transacciones hagamos algo que se conoce como un protecting file o un archivo de soporte, en donde se le hace una extrema documentación comprobatoria de soporte para tratar de evitar o de mitigar un posible riesgo de no deducibilidad. No sé si me explico. Por supuesto. Claro. Muy bien. Esos son el tema del conocido protecting file. Y fíjate cómo en ese archivo, ya diríamos con cuidados extremos, el cuidado extremo dentro de lo razonable también, porque de lo que haríamos ordinariamente. Yo a veces llego a cuestionarme, ¿no? Cuando algo está tan completito, tan puntual, tan metódico, tiene fotografías hasta desde antes y después y todo este asunto. Claro. Pues cuando algo es tan perfecto, como que ya no suena tanto.
Entonces, sí hay que hacerlo, pero dentro de lo razonable, diría, y sobre todo tomando en consideración que no estamos en una simulación. La simulación, amigo, es un efecto muy importante porque en sí llega a considerarse un delito. La simulación como tal, cuando en ello consigue un beneficio indebido en perjuicio del fisco, en ese momento la simulación puede caerse. Entonces, recomendar y sí que tengan mucho cuidado con no entrar en el asunto de la simulación. ¿Cómo ves? Correcto. Sí, principalmente es el acto que la autoridad esté tratando de identificar para hacernos no deducibles esas transacciones, porque se ha dado cuenta que entre partes relacionadas es muy recurrente, ¿no? Muy bien. ¿Algunos comentarios finales que quieras? Pues como lo comentaba aportarnos? anteriormente, Gaby, la recomendación en general para la audiencia sería tratar de hacer tu estudio de producto de transferencia con antelación. El tema de que sea un análisis de producto de transferencia de manera oportuna, y cuando me refiero a oportuna es que te arroje resultados antes del cierre del ejercicio, va a ser lo mejor que van a poder tomar en cuenta. Excelente, Sergio. Claro, pues entonces también seguir con estas recomendaciones, tener el máximo de los cuidados. Ya se ha platicado demasiado también de cómo desde antes habrá que observarlo, cuidarlo, planearlo perfectamente, amiga. Excelente. Pues Germán, de verdad, Gaby, encantados con tu visita. Muchísimas gracias. Siempre aprendemos mucho del mejor en precios de transferencia y partes relacionadas. Muchas gracias por haber asistido al programa, amigo. Un placer siempre compartir micrófonos contigo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, amigo. Buenas noches a todos. Bienvenido a la noches. realidad. Gracias. Aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.